Exploramos aquí la naturaleza no objetiva de nuestro ser. No objetiva quiere decir que nunca podrá ser experimentada en tanto que objeto. Hay que ser muy claro a este nivel. Un objeto es una percepción, una sensación, una emoción, un pensamiento, pero la realidad de nuestro ser escapa a la objetivación. Es decir, el yo con mayúsculas, raíz, precede toda forma. Y entonces la atención debe desplazarse desde el mundo objetivo, que todo el mundo conoce, para remontar hacia el sujeto, es decir, el conocedor del mundo objetivo, aquello a partir de lo cual el mundo objetivo es conocido, experimentado. Y son pasos al revés, sustractivos, que remontan el hilo del pensamiento hasta eso que precede el pensamiento, que remontan el hilo de la sensación hasta eso que precede la sensación. Y aquí la mente llega a su límite, porque la mente es una forma, que es un objeto de percepción, y eso que es un objeto de percepción no puede integrar la mirada que contiene la percepción. Es decir, que lo pequeño no puede incluir a lo grande. La boca no puede comer la cara, la mano no puede agarrar la muñeca. Entonces lo pequeño no puede englobar a lo grande, mientras que lo grande engloba naturalmente a lo pequeño. Es decir, la consciencia global engloba naturalmente la totalidad de la manifestación, pero la consciencia misma, eso que llamamos consciencia, escapa a toda objetivación. Y este punto central es lo que es evidentemente difícil de integrar en estos enfoques, ya que tenemos el hábito de razonar, funcionar sobre un modo objetivo, de ser alguien que experimenta cualquier objeto. Todo este modo de funcionamiento, que tiene su valor para explorar el mundo de los fenómenos, se vuelve ineficaz para realizar nuestra naturaleza de ser, inmediata, instantánea, siempre aquí. Es por eso que se habla de vía directa. Por ejemplo, conocéis la historia de las 10 personas que atraviesan un río. Y después hay una que cuenta cuántos son desde el otro lado del río y que solo encuentra 9 personas, evidentemente porque no se cuenta a sí mismo. Y entonces empieza a desesperarse, hemos perdido a alguien, es dramático. Y vive el duelo, la pena del duelo, la desesperación, todo eso que todo el mundo conoce, hasta que llega un momento que un onceavo llega, le apunta con el dedo diciéndole: «Pero eres tú mismo eso que buscas, tú mismo eres el 10.» Y ahí, de golpe, miráis cuando el dedo apunta hacia vosotros y que os dicen: «Pero eres tú eso que buscas». Hay como una suspensión de la mente, hay como una parada, una forma de expansión que es vivida, inmediata. Y cuando se habla de la revelación del sí mismo o de la revelación de la consciencia misma, es algo de este orden, una forma de apertura instantánea, inmediata, que solo se refiere a ella misma, que no se refiere a ninguna otra cosa, ni que sea al cuerpo, ni a la mente, ni a la historia, ni al pensamiento. Hay entonces una forma de dejarse tomar, de dejarse agarrar. Nuestro funcionamiento egótico normal está siempre basado sobre la presa. Y aquí se trata de dejarse tomar, de dejarse atrapar. Esto implica una forma de abdicación de la voluntad, una forma total de abandono.
porque esta convulsión solo puede producirse cuando no hay resistencias en la interioridad, cuando la interioridad está vacía como el espacio, sin contenido. Y las enseñanzas de este tipo, las enseñanzas de sabiduría, que recuerdan esta realidad del trasfondo, actúan de esta forma, como punteros, como recuerdos que están aquí únicamente para llevar la atención a eso que precede al movimiento de atención. Dans les écrits de sagesse, les écrits divers, donc il y a des écrits qui sont plus Y en de los nature escritos mentale, diversos de sabiduría hay escritos que son más de naturaleza mental, que llevan a nuestra actividad mental. Y hay otros escritos que tienen la virtud de crear como un eco, de despertar una resonancia sobre la realidad de nuestro ser, que tiende a ser olvidada, oscurecida, ocultada por nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestro desorden mental habitual, todo eso a lo que nos identificamos, sensaciones, emociones, pensamientos. Y llega un momento en la vida que un cuestionamiento va a presentarse eventualmente, que va a decir, pero ¿quién eres tú en realidad? Si tú no eres este cuerpo, ni eres esta mente, ni estas emociones que van y vienen. ¿Quién eres tú en realidad? Y se trata de una pregunta importante, porque es una pregunta que se origina en la naturaleza propia de nuestro ser. Es como si la naturaleza propia de nuestro ser se disfrazara bajo la forma de una pregunta para llevar la atención a su punto de partida, para llevar a la mente a su punto de partida, a eso que la precede. La pregunta ¿quién soy?, que ha sido puesta de actualidad por personas como Ramana Maharshi, este cuestionamiento está aquí para reabsorberse, para disolverse en el silencio que precede a la pregunta. Es una pregunta que emana del silencio y desaparece, se reabsorbe en el silencio. Hemos comprendido bien que no hay respuesta intelectual a esta pregunta. Haciendo referencia a nuestra historia, a nuestros condicionamientos o a nuestra cultura, en realidad no podemos responder a esta pregunta. Hay un arte del cuestionamiento dejando esta pregunta abierta, es decir, evitando todo cierre en una conclusión. La conclusión es un cierre, la eseidad es una apertura. Cuando tomamos conciencia de los cierres que hay en nuestro psiquismo, en nuestro cuerpo, pues bien, estos cierres son conocidos, percibidos y experimentados a partir de una apertura. Es la apertura quien objetiva el cierre. Entonces, cuando un cierre es constatado y que la atención remonta hacia eso que experimenta el cierre, en ese momento la apertura se desvela como no habiendo nunca estado cerrada en realidad. El cierre es solo una reacción transitoria de la estructura. Pero la conciencia misma está fuera del movimiento, fuera del cambio, mientras que la estructura se transforma, evidentemente. Entonces llega un momento en que nos preguntamos, si todo se transforma, ¿quién o qué entonces está fuera de la transformación? Una vez más, dejamos la pregunta actuar, depositarse, reposarse. Y llega un momento en el que la pregunta desaparece completamente sin dejar ningún rastro. Y eso hacia lo que ella apunta en ese momento se despierta a sí mismo como una
una evidencia de ser. Y es por eso que hablamos de un procedimiento hacia atrás, o sustractivo, o negativo, porque hay una forma de eliminación de eso que creemos ser o de eso que no somos al final. Una sensación, somos el conocedor, no podemos decir yo soy esta sensación. Sin embargo, podemos decir esta sensación está en el yo soy, emerge en el yo soy. Y es lo mismo para una emoción, lo mismo para un pensamiento. Ellos solo tienen existencia por el soporte en el que aparecen. Pero este soporte escapa a toda presa. Él es inalcanzable, innombrable, el sin nombre. Podemos justo serlo, es decir, quedarnos en identidad con esta continuidad de conciencia. Pero toda forma de conceptualización de la continuidad de conciencia crea una distancia con esta vivencia inmediata. Inmediata quiere decir que no está ligada al tiempo, que no está ligada al proceso de devenir. Ser, entonces, no deviene. Una vez que esta comprensión se vuelve lo suficientemente clara, solo podemos quedarnos con ella, es decir, cohabitar con esta comprensión, dejarla infundirse. Dejarla depositarse, sin incorporarse igualmente en la estructura corporal, porque en esta perspectiva, cuando ya no hay la presión psicológica, la estructura se va a desanudar, va a relajarse por ella misma sin que haya una voluntad particular para desanudarla. Es únicamente este hábito de estar en sobretensión quien se reabsorbe. Es el miedo al final quien se reabsorbe. Esa tensión es un miedo. Y el tiempo de meditación, de contemplación silenciosa, es un momento que es propicio para permitir a esta comprensión de madurar, porque no hay distracción, excepto los movimientos de sensaciones y de pensamientos. No hay nada que hacer. Y nos vamos a dar cuenta en la vida cotidiana, cada vez que esta perspectiva natural original es dejada, aparece el sufrimiento en el sentido largo del término. Y cada vez que esta perspectiva es reintegrada, hay dicha, contento. Buscar el origen del sufrimiento en el exterior de nosotros mismos al final no tiene sentido. No hay ningún esfuerzo particular para ser. Ser trasciende incluso la noción de esfuerzo o de ausencia de esfuerzo. Sin embargo, tenemos la impresión de que hay que hacer un esfuerzo para ser. Es más bien un esfuerzo para liberarse de la identificación a la proyección, siendo la primera proyección yo mismo, eso que llamamos yo mismo.
moi-même, l'autre, le monde et le Yo Dieu. mismo, Dieu el otro, conceptuel. el mundo y Dios. El Dios conceptual, el Le Dios de Dieu des las créatures criaturas del dont que parlait Maître hablaba Eckhart, Maître Eckhart. formulait ça très bien pour Él formulaba muy bien eso exprimer para que le Dieu des explicar que el créatures Dios de n'est las pas Dieu. criaturas no es C'est Dios, le Dieu des créatures, es el Dios de las projeté par le criaturas, mental. es decir, proyectado por la mente. Il disait, Maître Eckhart, de ce que je m'en souviens, je demande à Dieu de me libérer de Dieu. Decía Maître Eckhart, si me C'est-à-dire de me acuerdo libérer du bien, concept de Dieu. pido a Dios que me libere de Dios, es decir, que me libere del concepto de Dios. Un concept, c'est une Un forme, concepto es una forma, nature. pero la verdadera naturaleza del ser no tiene forma. Cuando se ora a un objeto devocional es una forma quien ora a otra forma. Es un juego de proyecciones, pero que va siempre a mantener un sentimiento de insatisfacción, porque dos formas no pueden reabsorberse una en la otra. Ellas guardarán siempre una cierta autonomía. Entonces va a haber siempre se va a mantener un sentimiento de falta, de incompletud, como algo que no está en su sitio, que no está en su lugar. Entonces vamos a tomar conciencia de los conceptos, de todos los conceptos, y simplemente ignorarlos, olvidarlos, no darles ningún crédito. Y en ese momento la mente conceptual se desintegra por ella misma si no le damos ningún crédito. Y seremos llevados en ese momento a vivir con lo que queda, en ausencia de la mente conceptual, con el substrato. Podemos, evidentemente, igualmente, guardar la identidad proyectada. Es útil para la vida cotidiana, pero no estamos obligados a confundirnos con ella. Si llevamos una chaqueta sobre los hombros, no estamos obligados a tomarnos por una chaqueta. Eso sería restrictivo. La identidad proyectada es como una vestimenta que va a dar forma a eso que no la tiene. Como un traje que lo sin forma toma para actualizarse en el espacio-tiempo. Un disfraz. Entonces, la realidad de nuestro ser no se enseña. Eso no puede enseñarse porque es común, está presente en todos. Eso que se puede enseñar, como mucho, son las vías de acercamiento. Pero después, únicamente será la experiencia directa quien podrá confirmar o no la validez de estos enfoques. Es como si nos cuentan el sabor del chocolate, más tarde o más pronto estamos obligados a ponérnoslo en la boca para tener una idea. Si no, solo será intelectual.
Las enseñanzas están aquí para reorientar la perspectiva. Y después es la experiencia directa quien se hará cargo. Cuando hablamos de lo desconocido, queremos decir que no puede ser conocido con los medios habituales de conocimiento, es decir, con la objetivación. Sin embargo, todos los seres que tienen una llamada de lo divino, de la infinitud, de la consciencia, poco importa dónde lo van a encontrar, en qué circunstancias van a buscarlo, es siempre la misma revelación de ser, esta misma eseidad quien se busca y que va a llevar a los seres en peregrinajes diversos, en experiencias diversas. Pero al final es siempre reintegrar su eje, una verticalidad olvidada, podemos decir. A fuerza de poner el énfasis, el acento sobre la horizontalidad pasado-futuro, la dimensión vertical queda ocultada. Y las dos tienen necesidad de integrarse. La dimensión horizontal es necesaria para la integración en la vida mundana y la dimensión vertical para encontrar la paz o que la paz nos encuentre. Lo que quiere decir vivir el mundo a partir de eso que está fuera del mundo, lo que no tiene forma. Eso que está libre de opiniones, de juicios, de puntos de vista.